El amanecer en la promesa no trajo calma, sino una tensión espesa que parecía filtrarse por cada pasillo. El silencio tenía un peso extraño, como si la casa supiera que algo estaba a punto de romperse definitivamente. Manuel caminaba con el gesto firme, pero con una determinación que ya no buscaba el consenso. Había llegado el momento de poner límites, y esta vez no pensaba retroceder ni un paso ante Leocadia. Mientras tanto, en una de las habitaciones más apartadas, Ángela se preparaba para afrontar la primera sesión con el psiquiatra. El simple hecho de sentarse frente a aquel hombre le producía un nudo en el estómago que no lograba deshacer. No era miedo al diagnóstico, sino a lo que ese encuentro representaba. La confirmación de que su vida ya no le pertenecía del todo. Sabía que aquel médico no había llegado por casualidad, y que detrás de su presencia se escondía la sombra de Lorenzo, vigilante, calculadora, dispuesta a convertir cada palabra en un arma. La revelación de que el examen era para ella y no para Curro había caído como un golpe seco. Ángela lo había entendido todo de inmediato. No se trataba de cuidar su salud, sino de encerrarla, de aislarla, de doblegarla hasta que aceptara un destino que le repugnaba. Aún así, su rostro no mostró rebeldía abierta. Había en sus ojos una resignación triste, casi derrotada, como si hubiera decidido que cualquier salida era preferible a someterse a un matrimonio impuesto. Curro, en cambio, no podía aceptar esa idea. Desde que supo la verdad, una inquietud feroz lo empujaba a moverse de un lado a otro, buscando ayuda donde fuera posible. Por eso acudió a Martina, con la urgencia de quien sabe que el tiempo juega en su contra. Le habló del psiquiátrico como de un lugar del que no se vuelve igual, un infierno disfrazado de tratamiento. Necesitaba que alguien más se lo explicara a Ángela, que le abriera los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Manuel compartía esa preocupación. Para él, la idea de ver a Ángela encerrada no era solo injusta, sino cruel hasta lo insoportable. Estaba convencido de que no resistiría una experiencia así, y ese convencimiento reforzaba su decisión de plantar cara a Lorenzo y, por extensión, a Leocadia. Ya no se trataba solo de una disputa empresarial. Era una cuestión de dignidad, de protección, de poner fin a un juego de poder que había ido demasiado lejos. La casa, ajena en apariencia, comenzaba a crujir por dentro. En los salones, los murmullos eran más cautelosos. En la zona de servicio, las miradas se cruzaban con una mezcla de curiosidad y temor. Todos percibían que algo estaba cambiando, que el equilibrio que Leocadia había impuesto empezaba a resquebrajarse. Y ella, lejos de ignorarlo, lo sentía como una provocación directa. Leocadia observaba a Manuel con una frialdad estudiada. Había aprendido a no mostrar debilidad, a responder a cada desafío con una amenaza velada. Sabía que Alonso empezaba a alinearse con su hijo, y esa pérdida de apoyo le resultaba insoportable. Sin embargo, no estaba dispuesta a ceder. En su mente, la dependencia económica de los Luján seguía siendo su mejor escudo, la carta definitiva para mantener el control. En paralelo, Ángela respiraba hondo antes de entrar en la consulta. El psiquiatra la saludó con profesionalidad, pero ella notó enseguida la tensión en el ambiente. Cada pregunta parecía diseñada para empujarla hacia una conclusión preestablecida. Y cuando Lorenzo apareció sin previo aviso, interrumpiendo la sesión con una presencia dominante, Ángela comprendió que aquel encuentro no tenía nada de neutral. Él estaba allí para asegurarse de que todo marchara según su conveniencia. Esa irrupción fue la chispa que confirmó los peores temores de todos. El médico dudó, Ángela se cerró aún más en sí misma, y Lorenzo, satisfecho, dejó claro que no permitiría desviaciones del plan. Para Margarita, que no tardó en enfrentarse a él, aquella escena fue la prueba definitiva de que el honor del capitán se había convertido en una obsesión peligrosa. Pero sus palabras no lograron hacerlo retroceder. Al contrario, Lorenzo dejó claro que, si Ángela no aceptaba casarse, el sanatorio sería su destino. Mientras todo esto ocurría, Manuel sentía cómo la paciencia se le agotaba. Cada paso de Leocadia, cada maniobra de Lorenzo, reforzaba su certeza de que la convivencia era ya imposible. No quería más guerras silenciosas ni pactos forzados. En su interior crecía una decisión radical: acabar de una vez con la influencia de Leocadia en la promesa, aunque eso significara desatar un conflicto sin retorno. El ambiente se cargaba de presagios. Ángela salía de la consulta con el rostro pálido, Curro la esperaba con una angustia que apenas podía disimular, y Leocadia, desde la distancia, evaluaba cada movimiento como una jugadora experta. Nadie lo decía en voz alta,
Pero todos lo sabían. La guerra había comenzado, y en la promesa ya no quedaba espacio para medias tintas. Mientras tanto, el primer asalto quedaba marcado por el miedo, la resistencia y una amenaza que pendía sobre cada uno de ellos, anunciando que lo peor aún estaba por llegar. Unas horas más tarde, el efecto de la primera sesión con el psiquiatra seguía resonando en Ángela como un eco imposible de silenciar. Caminaba despacio por los pasillos, con la mirada perdida y los hombros tensos, como si cada pared le recordara que su futuro ya no estaba en sus manos. No lloraba. El dolor había adoptado una forma más peligrosa, una calma resignada que inquietaba a quienes la observaban de cerca. Curro no tardó en alcanzarla. Al verla así, comprendió que la amenaza del sanatorio había calado más hondo de lo que temía. Intentó hablarle con suavidad, sin presionarla, describiéndole con palabras cuidadas lo que significaba realmente ese lugar del que Lorenzo hablaba con tanta ligereza. Le explicó que no era un refugio ni un descanso, sino un encierro donde la voluntad se apaga lentamente. Ángela lo escuchaba en silencio, consciente de que cada frase era cierta, pero también convencida de que casarse con Lorenzo sería una condena aún peor. Por su parte, Martina se sentía atrapada entre dos fuegos. Había prometido ayudar a Curro, pero al mismo tiempo cargaba con su propio conflicto. La presión de Jacobo no hacía más que aumentar, y su insistencia por conocer la identidad del hombre al que había besado comenzaba a asfixiarla. Martina defendía que había sido un error, un instante sin importancia, pero en el fondo sabía que Jacobo no se conformaría con esa explicación. El miedo a que el nombre de Adriano saliera a la luz la mantenía en un estado de alerta constante. Mientras tanto, en otro extremo de la casa, Manuel mantenía una conversación tensa con Alonso. El heredero hablaba con firmeza, dejando claro que no estaba dispuesto a tolerar ni una maniobra más por parte de Leocadia. Alonso, aunque medido, dejaba entrever su apoyo, consciente de que la situación había superado todos los límites. Aquella complicidad silenciosa era una grieta peligrosa para Leocadia, que había contado siempre con la neutralidad, o la conveniencia, de Alonso. Leocadia, sin embargo, no mostraba signos de inquietud. Al contrario, se movía por la promesa con una serenidad casi provocadora, como si quisiera recordar a todos que seguía siendo una pieza indispensable. En su interior, no obstante, calculaba cada gesto de Manuel, cada palabra de Alonso, consciente de que la guerra abierta exigía frialdad y estrategia. No pensaba marcharse ni ceder terreno. Su poder no se construía solo con dinero, sino con la dependencia emocional y social que había tejido durante años. En la zona de servicio, la ausencia de Carlo comenzaba a notarse con claridad. Cristóbal preguntó por él con un tono seco, sorprendido de que nadie supiera dónde estaba. Santos confirmó que no se había presentado desde el día anterior, y esa noticia despertó murmullos incómodos. Pía, que conocía la verdad, sintió como la tensión le recorría el cuerpo, pero reaccionó con rapidez, improvisando una excusa creíble para protegerlo. Sabía que Carlo había huido empujado por el miedo, incapaz de afrontar la noticia del embarazo de María. María, por su parte, percibía el distanciamiento de Pía con una mezcla de inquietud y sospecha. No entendía ese cambio repentino, ese silencio cargado de evasivas. Poco a poco, la idea de que Carlo estuviera relacionado con ese comportamiento empezó a tomar forma en su mente. La angustia la llevó a enfrentar a Pía, y finalmente, la verdad salió a la luz. Carlo había descubierto el embarazo, y su reacción había sido la huida. Esa confesión dejó a María descolocada. No esperaba que él lo supiera ya, ni mucho menos que hubiera desaparecido sin decir una palabra. La alegría inicial de la maternidad se mezcló con un miedo profundo al abandono, a la soledad, a la incertidumbre de un futuro que de pronto parecía demasiado frágil. A su vez, Teresa evitaba cualquier cruce con Cristóbal. El recuerdo del beso seguía latente, incómodo, imposible de ignorar. Se refugiaba en excusas prácticas, mencionando tareas pendientes o la supuesta necesidad de atender a Petra, pero Cristóbal no estaba dispuesto a aceptar ese silencio indefinido. Para él, lo ocurrido exigía una conversación clara, una definición que no podía aplazarse eternamente. En ese clima de tensiones cruzadas, Manuel sentía que cada hilo de la promesa estaba a punto de romperse. La amenaza sobre Ángela, la manipulación de Lorenzo, el desafío constante de Leocadia y los conflictos que se multiplicaban en la casa reforzaban su determinación. Ya no quería mantener la cordialidad, la convivencia se había vuelto insostenible. En su interior,
la decisión empezaba a tomar una forma concreta, peligrosa y definitiva. Precisamente en ese instante, Leocadia lo observaba desde la distancia, consciente de que el heredero había cruzado una línea invisible. Sabía que el siguiente movimiento de Manuel no sería una advertencia más, sino un ataque directo. Y lejos de amedrentarse, se preparaba para responder con la misma dureza, convencida de que, al final, todos seguirían dependiendo de ella. El ambiente en la promesa se volvía cada vez más denso, como una tormenta a punto de estallar. Nadie estaba a salvo del conflicto que se avecinaba, y cada decisión, cada silencio, acercaba un poco más el momento en que la guerra abierta dejaría de ser una amenaza para convertirse en una realidad imposible de contener. Ese mismo día, la tensión acumulada empezó a filtrarse en conversaciones que nadie había querido tener hasta entonces. Martina y Jacobo volvieron a encontrarse, y esta vez el enfrentamiento fue inevitable. Él ya no ocultaba su incomodidad ni su desconfianza. Sentía que algo se le escapaba entre las manos y que la confesión de aquel beso había abierto una grieta imposible de cerrar. Martina, cansada de dar explicaciones, intentaba minimizar lo ocurrido, insistiendo en que no había sido más que un error sin consecuencias, pero Jacobo no estaba dispuesto a aceptar esa versión. La exigencia de un nombre pesaba como una losa. Jacobo necesitaba poner rostro al hombre que había ocupado los pensamientos de Martina, convencido de que solo así podría recuperar el control de la situación. Ella, atrapada entre la culpa y el miedo, se mantenía firme en su silencio. Sabía que revelar la identidad de Adriano no solo complicaría su relación, sino que arrastraría a otros conflictos mayores, y esa certeza la llevaba a resistir incluso cuando la presión se volvía asfixiante. Al mismo tiempo, María vagaba por la zona de servicio con una inquietud que no lograba disimular. La confirmación de que Carlo había huido tras descubrir el embarazo le había dejado una sensación amarga, una mezcla de decepción y temor al futuro. Cada rincón de la casa le recordaba su ausencia, y la idea de afrontar sola la maternidad empezaba a hacerse demasiado real. Aunque intentaba mostrarse fuerte, en su interior crecía una angustia silenciosa que la aislaba del resto. Pía, consciente del daño que podía causar aquella situación, observaba a María con preocupación. Sabía que su silencio había sido necesario para proteger a Carlo, pero también entendía que la verdad había llegado de la peor manera posible. La culpa la acompañaba en cada gesto, en cada palabra medida, mientras intentaba mantener el equilibrio entre la lealtad y la compasión. Por su parte, Teresa se refugiaba cada vez más en el trabajo, como si la rutina pudiera borrar el recuerdo del beso con Cristóbal. Sin embargo, eludirlo no hacía sino intensificar la tensión. Cada vez que escuchaba sus pasos, el corazón le daba un vuelco, y esa reacción la enfadaba consigo misma. No quería reconocer lo que aquel gesto había despertado en ella, ni las dudas que empezaban a cuestionar su propio papel en la promesa. Cristóbal, lejos de resignarse, observaba con atención. Percibía la distancia de Teresa como una señal de conflicto interno más que de rechazo, y eso lo impulsaba a insistir. Para él, el silencio no era una opción, necesitaba claridad, aunque ésta pudiera resultar incómoda o dolorosa. Sabía que aquella conversación pendiente podía cambiar muchas cosas, y no estaba dispuesto a seguir posponiéndola. Mientras tanto, Leocadia seguía moviéndose con una aparente calma que contrastaba con el caos que se extendía a su alrededor. Cada conflicto, cada enfrentamiento, era para ella una oportunidad de reafirmar su influencia. Observaba cómo los vínculos se tensaban, cómo la incertidumbre se colaba en cada relación, convencida de que, al final, todos acabarían necesitando su intervención. Esa convicción la mantenía firme, incluso ante la creciente oposición de Manuel. Manuel, por su parte, no ignoraba nada de lo que estaba ocurriendo. Cada problema que surgía reforzaba su sensación de que la promesa se había convertido en un terreno minado por intereses ajenos al bienestar de quienes la habitaban. La manipulación de Leocadia, la amenaza constante de Lorenzo y los conflictos personales que se multiplicaban a su alrededor lo empujaban hacia una conclusión clara. Era imposible seguir así. Unas horas más tarde, la casa parecía contener la respiración. Martina se encerró en sí misma, agotada por la presión de Jacobo. María se sentó sola, con la mano apoyada en el vientre, intentando encontrar fuerzas donde apenas quedaban. Teresa evitaba cruzar miradas. Y Leocadia, desde la distancia, evaluaba cada gesto como si fuera una jugada más en una partida que creía dominar. En ese clima cargado,
la figura de Manuel comenzaba a adquirir un peso distinto. Ya no era solo el heredero enfrentado a una mujer poderosa, sino alguien dispuesto a desafiar el orden establecido. La guerra abierta con Leocadia no se limitaba a una disputa personal. Estaba afectando a todos, y el siguiente paso prometía sacudir la promesa con una intensidad aún mayor. Al cabo de un momento, la atención se desplazó hacia un rincón de la promesa que pocas veces ocupaba el centro del conflicto. Petra regresó al refugio con el gesto serio, empujada por la noticia de que debía cerrarse y por una inquietud que no lograba acallar. Allí la esperaba Prudencio, un hombre marcado por una historia de abandono y desesperación que salía a la luz con una crudeza difícil de digerir. Sus palabras, pronunciadas sin dramatismo, revelaron un pasado de dolor tan profundo que había llegado a empujarlo a desear el final de su propia vida. Petra escuchó en silencio, removida por un relato que la obligaba a enfrentarse a una realidad incómoda. Mientras en la promesa se libraban guerras de poder y orgullo, fuera de sus muros había quienes luchaban simplemente por sobrevivir. Aquella confesión la dejó tocada, con la sensación de que las decisiones que se tomaban en la casa podían tener consecuencias devastadoras para personas que nunca eran tenidas en cuenta. Por primera vez en mucho tiempo, dudó, y esa duda la acompañó de regreso al palacio. Mientras tanto, Manuel no conseguía apartar de su mente la imagen de Leocadia dominándolo todo desde las sombras. Intentó mantener un tono cordial cuando volvió a encontrarse con ella, pero la conversación no tardó en desviarse hacia el terreno que ambos evitaban y, a la vez, buscaban. La empresa volvió a ser el detonante, ese símbolo del poder que Leocadia utilizaba como arma y que Manuel estaba decidido a arrebatarle. La discusión fue tensa, sin gritos, pero cargada de una hostilidad evidente. Manuel le dejó claro que no la temía, que ni su influencia ni la de don Lisandro serían suficientes para detenerlo. Habló con una firmeza que no admitía réplica, dejando entrever que su paciencia se había agotado y que ya no estaba dispuesto a convivir con una amenaza constante bajo su propio techo. Leocadia, lejos de amedrentarse, respondió con una calma que resultaba casi provocadora. Le recordó que toda la familia dependía de ella, que su marcha significaría un colapso difícil de afrontar. Aquellas palabras, pronunciadas con precisión quirúrgica, buscaban desarmarlo, devolverlo al terreno de la duda. Pero Manuel ya no estaba dispuesto a retroceder. En su interior, la decisión se había consolidado como una certeza irreversible. A su vez, la sombra de Lorenzo seguía proyectándose sobre cada rincón. Tras su enfrentamiento con Margarita, el capitán había dejado claro que no pensaba renunciar a su objetivo. Para él, el honor no era una cuestión de sentimientos, sino de control y apariencia, y estaba dispuesto a sacrificar lo que fuera necesario para mantenerlo intacto. Esa obstinación alimentaba el miedo de Ángela y la desesperación de quienes la querían proteger. Curro, consciente de que el tiempo se agotaba, observaba cada movimiento con una mezcla de impotencia y rabia. Sabía que la amenaza del sanatorio seguía latente, y que cualquier error podía inclinar la balanza a favor de Lorenzo. Esa presión constante lo mantenía en vilo, reforzando su sensación de que la lucha era desigual y peligrosa. La casa, testigo silencioso de todos estos choques, parecía vibrar con una energía distinta. Los pasillos ya no eran solo espacios de tránsito, sino escenarios de confrontaciones contenidas, de miradas cargadas de significado. Cada encuentro podía convertirse en una chispa capaz de incendiarlo todo. Precisamente en ese instante, Manuel comprendió que la guerra abierta con Leocadia no era solo una cuestión de palabras. Implicaba tomar decisiones drásticas, asumir riesgos que afectarían a todos. No se trataba únicamente de expulsarla de la promesa, sino de desmantelar la red de dependencias que había construido a lo largo de los años. Y esa tarea, lo sabía, no estaría exenta de consecuencias dolorosas. Leocadia, por su parte, percibía ese cambio en él. Detrás de su aparente serenidad, empezaba a intuir que Manuel estaba dispuesto a ir más lejos de lo que había imaginado. Esa intuición la llevó a aferrarse con más fuerza a su papel, a recordar a todos, y a sí misma, que su poder no se desvanecería sin lucha. Poco después, Petra regresó al palacio con el peso de la historia de Prudencio aún presente. Su mirada, al cruzarse con la de Leocadia, ya no era la misma. Algo se había resquebrajado en su lealtad ciega, aunque todavía no se atreviera a admitirlo. Y ese pequeño cambio, casi imperceptible, era otra señal de que el equilibrio de la promesa comenzaba a desmoronarse. El ambiente se volvió más opresivo conforme avanzaba el día.
Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. La confrontación final se acercaba, y cuando llegara, no dejaría a nadie indemne. Unas horas más tarde, la noche empezó a caer sobre la promesa con una quietud engañosa. Las lámparas se encendieron una a una, dibujando sombras alargadas en las paredes, como si la casa quisiera subrayar la gravedad de todo lo que estaba ocurriendo en su interior. Manuel permanecía despierto, incapaz de conciliar el descanso, repasando mentalmente cada palabra intercambiada con Leocadia, cada amenaza velada, cada advertencia que ya no podía ignorar. La certeza de que debía actuar se había asentado en él con una claridad incómoda. No se trataba solo de expulsar a Leocadia de la casa, sino de cortar definitivamente la influencia que ejercía sobre todos. Pensaba en Ángela, en el miedo silencioso que había visto en sus ojos tras la sesión con el psiquiatra, y en la forma despiadada en que Lorenzo utilizaba ese terror como instrumento de control. Aquello era la prueba definitiva de que la guerra no podía seguir siendo soterrada. En otra ala del palacio, Ángela se sentía prisionera incluso antes de ser encerrada. La idea del manicomio se mezclaba en su mente con recuerdos confusos, con la historia de Eugenia como un aviso constante. Cada sonido nocturno la hacía sobresaltarse, como si temiera que en cualquier momento alguien viniera a buscarla para llevársela lejos. Aunque intentaba mostrarse serena, por dentro se estaba quebrando lentamente. Curro, incapaz de quedarse al margen, volvió a buscar apoyo. Su conversación con Martina había dejado claro que la situación exigía algo más que palabras de consuelo. Ambos sabían que el tiempo jugaba en su contra, y esa urgencia los unía en una preocupación compartida. Martina, aun con su propio conflicto con Jacobo, no podía dejar de pensar en Ángela y en la injusticia que se estaba cometiendo. Mientras tanto, Leocadia observaba el movimiento de la casa desde una distancia calculada. La actitud de Manuel le resultaba cada vez más inquietante, no por miedo, sino por la determinación que había percibido en él. Ya no era el joven heredero que buscaba acuerdos, era un adversario dispuesto a romper las reglas del juego. Esa transformación la obligaba a replantear su estrategia, aunque no pensaba admitirlo en voz alta. En su mente, la dependencia económica de la familia seguía siendo su principal arma. Estaba convencida de que, llegado el momento, Manuel tendría que elegir entre su orgullo y la estabilidad de los suyos. Esa convicción la mantenía firme, incluso cuando empezaba a notar pequeñas fisuras en la lealtad de quienes siempre habían estado de su lado. En la zona de servicio, el ambiente era igualmente tenso. La ausencia de Carlos seguía pesando, y María se movía con una mezcla de rabia y tristeza que nadie lograba aliviar. El silencio de la noche amplificaba sus pensamientos, y la idea de criar a su hijo sola comenzaba a tomar forma como una posibilidad real. Aunque no lo decía, el miedo al abandono se había instalado en su pecho. Teresa, por su parte, se encontró a solas con sus dudas. Evitar a Cristóbal ya no le parecía una solución sostenible. Sabía que aquella conversación pendiente no podía aplazarse mucho más, y la idea de afrontarla le provocaba una inquietud difícil de describir. El beso había sido un punto de inflexión, y aunque intentara negarlo, había cambiado algo fundamental entre ambos. A su vez, Petra no conseguía apartar de su mente la confesión de Prudencio. Aquella historia había sembrado en ella una incomodidad persistente, una sensación de que las órdenes que cumplía sin cuestionar podían tener consecuencias irreparables. Sin darse cuenta, empezaba a mirar la promesa con otros ojos, menos obedientes, más críticos. En medio de todo ese entramado de tensiones, Manuel tomó una decisión que marcaría un antes y un después. No la expresó en voz alta todavía, pero en su interior estaba claro. Ya no bastaba con advertencias ni enfrentamientos verbales. Era necesario un movimiento definitivo, algo que dejara claro que el poder de Leocadia tenía límites y que él estaba dispuesto a hacerlos valer. La noche avanzó, y con ella la sensación de que el día siguiente traería consecuencias inevitables. Nadie dormía tranquilo en la promesa. Cada uno, desde su lugar, presentía que la calma era solo un espejismo, y que la guerra abierta entre Manuel y Leocadia estaba a punto de alcanzar un punto del que no habría marcha atrás. Unas horas más tarde, el amanecer sorprendió a la promesa con un silencio denso, casi hostil. No era la calma habitual de las primeras luces, sino una pausa tensa, como si la casa entera aguardara el siguiente golpe. Manuel fue uno de los primeros en levantarse. No había dormido apenas, y en su mirada se mezclaban el cansancio y una determinación nueva, más fría, más peligrosa.
Buscó a Alonso antes de que el día se pusiera en marcha del todo. La conversación entre padre e hijo fue breve, pero cargada de significado. Manuel habló sin rodeos, dejando claro que la situación con Leocadia había superado cualquier límite aceptable. Alonso escuchó en silencio, consciente de que aquella decisión no solo afectaría a la convivencia, sino al futuro mismo de la familia. No lo detuvo. Su gesto, grave y contenido, fue el respaldo que Manuel necesitaba para seguir adelante. Mientras tanto, Ángela despertó con una sensación de asfixia que no lograba sacudirse. El recuerdo de la sesión con el psiquiatra volvía una y otra vez, mezclado con la certeza de que Lorenzo no pensaba dar marcha atrás. Cada palabra de amenaza resonaba en su mente como una sentencia anticipada. Aunque intentaba mostrarse entera, el miedo la acompañaba en cada paso, y esa fragilidad era precisamente lo que Lorenzo pretendía explotar. Curro no se separaba de ella. Observaba con rabia contenida la forma en que el capitán se movía por la casa, seguro de sí mismo, como si el destino de Ángela ya estuviera sellado. Esa arrogancia lo enfurecía, pero también lo hacía sentir impotente. Sabía que cualquier enfrentamiento directo podía empeorar la situación, y esa impotencia lo obligaba a medir cada gesto, cada palabra. Leocadia, por su parte, percibía el cambio en el ambiente. Notaba cómo algunos silencios se alargaban más de lo habitual, cómo ciertas miradas ya no se bajaban ante la suya. No era ingenua. Entendía que Manuel estaba preparando algo, y lejos de tranquilizarla, esa certeza la mantenía alerta. En su mente repasaba una y otra vez los puntos de apoyo que aún conservaba, convencida de que el control económico seguía siendo su mayor fortaleza. En la zona de servicio, la tensión también se intensificaba. La ausencia de Carlos se había convertido en un tema imposible de esquivar, y María empezaba a sentir que el silencio de los demás era una forma de confirmación. Aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, la posibilidad de que él no regresara pesaba como una losa. María intentaba aferrarse a la idea de que todo se resolvería, pero el miedo a enfrentarse sola al futuro comenzaba a tomar forma definitiva. Teresa, al cruzarse por fin con Cristóbal en uno de los pasillos, comprendió que ya no podía seguir esquivándolo. El intercambio de miradas fue breve, cargado de una tensión que decía más que cualquier palabra. Ambos sabían que la conversación pendiente no podía aplazarse mucho más, y esa certeza añadía otra capa de inquietud al clima general de la casa. A su vez, Petra se movía con una inquietud distinta. El relato de Prudencio había dejado una huella profunda en ella, y por primera vez empezó a cuestionar el alcance real de las órdenes que cumplía. Sin decir nada, observaba a Leocadia con otros ojos, menos dóciles, más atentos a las consecuencias humanas de cada decisión. Ese cambio, aunque sutil, era un síntoma más de que el dominio absoluto comenzaba a resquebrajarse. Manuel, desde la distancia, percibía esas pequeñas fisuras. Sabía que el poder de Leocadia no caería de un solo golpe, pero también entendía que cada duda, cada lealtad tambaleante, jugaba a su favor. El enfrentamiento final se acercaba, y esta vez no pensaba limitarse a resistir, estaba decidido a atacar. El día avanzó con una lentitud exasperante, cargado de presagios. Nadie en la promesa ignoraba ya que el equilibrio había cambiado. La guerra abierta entre Manuel y Leocadia estaba a punto de entrar en su fase más peligrosa, y cuando eso ocurriera, las consecuencias alcanzarían a todos sin excepción. Ese mismo día, el ambiente en la promesa alcanzó un punto de tensión imposible de disimular. Ya no se trataba solo de miradas esquivas o silencios cargados de significado. La sensación general era la de estar viviendo las horas previas a un derrumbe anunciado. Manuel caminaba por la casa con paso decidido, consciente de que cada gesto suyo estaba siendo observado, medido y valorado por Leocadia, que no pensaba ceder ni un centímetro sin presentar batalla. Cuando ambos volvieron a coincidir, la cordialidad resultó completamente insostenible. Manuel habló con una franqueza que marcaba un antes y un después. Dejó claro que estaba cansado de compartir techo con alguien que utilizaba el miedo, la dependencia y la manipulación como herramientas de poder. No era una amenaza vacía, sino el anuncio de una determinación firme. Haría todo lo posible por echar a Leocadia de la promesa y poner fin a su influencia de una vez por todas. Leocadia respondió sin alzar la voz, con esa serenidad que siempre había usado como escudo. Le recordó que nada en aquella casa funcionaba sin su respaldo, que la estabilidad económica de la familia pendía de decisiones que solo ella podía tomar. Sus palabras no buscaban convencer, sino sembrar la duda,
obligar a Manuel a enfrentarse al peso de las consecuencias. Sin embargo, esta vez el heredero no retrocedió. La escuchó con atención, pero sin rastro de vacilación. Esa firmeza fue, quizás, lo que más inquietó a Leocadia. Por primera vez comprendió que su control ya no era absoluto, que el miedo había dejado de ser suficiente para someter a quienes la rodeaban. Aunque no lo mostró, en su interior empezaba a vislumbrar la posibilidad real de perderlo todo. Y esa idea, lejos de paralizarla, la empujaba a aferrarse aún más a su poder. Mientras tanto, Ángela observaba el enfrentamiento desde la distancia, con el corazón encogido. Sabía que su destino seguía pendiendo de un hilo, atrapado entre la obstinación de Lorenzo y la guerra abierta entre Manuel y su madre. La amenaza del sanatorio no había desaparecido, y esa incertidumbre la mantenía en un estado de fragilidad constante. Aún así, la actitud de Manuel le ofrecía una pequeña chispa de esperanza, la sensación de que no estaba completamente sola. Curro compartía esa mezcla de angustia y expectativa. Veía cómo los acontecimientos se aceleraban y comprendía que cualquier desenlace tendría un coste elevado. La posibilidad de perder a Ángela, de verla apartada por la fuerza, seguía siendo un temor insoportable, pero al mismo tiempo intuía que la confrontación en curso podía cambiar el rumbo de todo. En la zona de servicio, los rumores se propagaban con rapidez. La ausencia de Carlo, el embarazo de María, las tensiones entre Teresa y Cristóbal, todo parecía formar parte de un mismo clima de ruptura. Nadie se sentía a salvo de las consecuencias de aquella guerra silenciosa que ya no era tan silenciosa. Cada uno, desde su lugar, empezaba a prepararse para un futuro incierto. Petra, por su parte, observaba los acontecimientos con una inquietud creciente. Las palabras de Prudencio seguían resonando en su mente, y por primera vez se cuestionaba si la lealtad ciega tenía sentido cuando el precio era el sufrimiento ajeno. Ese conflicto interno, aún sin resolver, era otra grieta más en el sistema de poder que Leocadia había construido durante años. Cuando la noche volvió a caer sobre la promesa, la sensación de punto de no retorno era evidente. Manuel sabía que ya no había marcha atrás, que su desafío había sido lanzado y que Leocadia no lo dejaría pasar sin responder. Ella, a su vez, se retiró con la certeza de que la guerra no había hecho más que empezar. Así, el capítulo se cerró con una pregunta suspendida en el aire, pesada e inquietante: ¿logrará Manuel acabar definitivamente con el poder de Leocadia en la promesa, o será ella quien, una vez más, demuestre que nadie puede desafiarla sin pagar un alto precio? La respuesta, aún lejana, prometía sacudir los cimientos de la casa y el destino de todos los que la habitaban.